Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecer al Departamento de Geografía la invitación de participar en este curso, en esta conferencia dentro del Máster de Estudios Territoriales de la Población, y a Miguel Solana, que ahora en estos momentos es coordinador del módulo, ¿no? Del trabajo troncal. Especialmente su participación. Además, como bien sabe Miguel Solana, participé en los inicios de la recuperación de este módulo troncal hace 4 años, cuando lo coordinaba el profesor Oriol Nelo, y soy, digamos, un fervor apasionado de esta forma de trabajar, ¿no? De juntar diferentes asignaturas dentro de un programa de doctorado, de un máster, para darle más coherencia y que no estén tan aisladas, y además tener este eminente contenido práctico, ¿no? Por lo tanto, agradecer a Miguel Solana que continúen contando en esta ocasión para una conferencia dentro del Máster de Estudios Territoriales y Población. Yo haré una pequeña introducción ahora a lo que es el observatorio, pero me centraré principalmente en la temática, en lo que es el problema de la vivienda en la metrópolis de Barcelona, evidentemente a partir de muchos de los trabajos que hemos ido desarrollando en el marco del Instituto de Estudios Regionales Metropolitanos de Barcelona hace unos años y últimamente en el marco del Observatorio Metropolitano de la Vivienda. El observatorio, yo lo he descrito un poco, el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona se crea en el año 2016 a iniciativa de diferentes administraciones, que las tenéis aquí: el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana, la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, con el soporte de la Asociación de Gestores de Vivienda Social de Cataluña. Y todo esto está dentro de un paraguas, digamos, de investigación más amplio, que es el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona. Básicamente el observatorio tiene como función dedicarse a analizar los principales procesos, dinámicas relativas a la vivienda, para trasladarlas a la opinión pública y a los gestores públicos, para que ellos, en su caso, puedan tomar las decisiones más adecuadas con la máxima información posible. Como bien vosotros sabéis, la vivienda o el mercado de la vivienda se caracteriza por tener información asimétrica, ¿no? Hay muchos agentes que disponen de información que otros no tienen, ¿no? Y a veces sobre esta información asimétrica se crean conceptos o elementos de análisis que no están justificados después cuando entramos a analizar determinados datos, ¿no? Pues bueno, en parte también el observatorio nace con este objetivo, ¿no? de compartir o de poner sobre la mesa elementos que nos permitan después aquellas percepciones que podemos tener, mirar de cuantificarlas o de estudiarlas de una manera, digamos, más profunda. Hecha esa introducción, yo empezaré con lo que sería propiamente la cuestión del problema de la vivienda en la metrópolis de Barcelona. He organizado un poco la sesión, estaba acabando de preparar estos días, porque con el observatorio hemos ido preparando, como decía el Miguel Solana, acaba de apuntarnos, hemos trabajado con diferentes informes, hemos ido recopilando todos estos datos y organizándolos, etcétera, etcétera. Pero bueno, para hacer esta presentación dentro del máster, bueno, queríamos preparar una presentación un poco ad hoc, recopilando información que ya hemos trabajado, pero también introducir algunos elementos que creo que son interesantes, sobre todo para estudiantes de un máster, ¿no? que digamos tenéis un nivel más específico de conocimiento sobre la materia, ¿no? Primero os presentaré una primera parte sobre el problema de la vivienda en la metrópolis de Barcelona. Unos antecedentes, ¿no? Para entrar rápidamente el que sería el problema de la vivienda en la actualidad, durante estos años, ahora. Veríamos cuáles son sus consecuencias sociales y después no nos quedaríamos solo aquí, sino un poco plantearíamos los retos de las políticas de vivienda. Uno de los objetivos también del observatorio es apuntar sugerencias, ¿no? Incluso desde un punto de vista comparativo internacional sobre qué se está haciendo en otros países, no solo para diagnosticar o analizar el problema, sino también para sugerir y dar elementos, ¿no? para las personas que desarrollan las políticas o instrumentos de vivienda puedan desplegar también en nuestras ciudades, ¿no? Y finalmente cerraremos con unas conclusiones, ¿sí? Como veréis, el título es el problema de la vivienda en la metrópolis de Barcelona, ¿sí?
Y yo querría empezar un poco con los antecedentes, porque cuando hablamos del problema de la vivienda lo hablamos en singular y luego, como veréis, tenemos diferentes problemas de la vivienda, ¿no? Es un elemento importante porque si nosotros miramos desde una perspectiva histórica el problema de la vivienda principalmente surge de una manera generalizada con la ciudad capitalista, con la ciudad industrial, con la llegada de tantísima población a las ciudades. La vivienda y el suelo pasa de ser un bien de uso a ser también un bien de cambio, y se incorpora en el proceso de acumulación de capital, ¿no? Desde ese momento y hasta la actualidad, independientemente de que cada sistema capitalista tenga sus características en cada país, etcétera, etcétera, la vivienda en general y en nuestro país durante muchos periodos ha sido un problema, ¿no? Y por lo tanto se puede asociar un poco a este cambio histórico de un valor de uso a un valor de cambio, ¿sí? Dentro de este contexto, y por eso llamamos el problema de la vivienda, en cada uno de los contextos sociohistóricos se han ido dando diferentes problemas dentro de este marco general, de esta concepción general que sería la sociedad capitalista, la ciudad capitalista. Hemos ido teniendo diferentes problemas, ¿no? Incluso los diferentes estados y el desarrollo de los estados del bienestar en cada país han ido dando soluciones a estos problemas, ¿sí? Por lo tanto, históricamente, ¿no? Esto me permite un poco entrar con estos antecedentes, ¿no? Históricamente el problema de la vivienda había sido un problema de escasedad, ¿no? Es decir, había más hogares que viviendas, que elementos físicos llamada vivienda, y por lo menos, ahora no entraremos en detalle, pero por lo menos en nuestro país, en España, en Cataluña, esta situación se da hasta principios de los años 60, es decir, hay más hogares que elementos construidos que se llamen vivienda, o que podamos llamar vivienda, que nos protejan de las inclemencias exteriores, ¿no? Que permitan desarrollar la vida en comunidad, ¿no? A partir de los años 60 se da la paradoja, que es el momento de una de las burbujas inmobiliarias en España, precisamente, en la cual se desarrolla también mucha vivienda secundaria, ¿no? Durante unas décadas aún continuará habiendo infravivienda y población que no tendrá vivienda, vivirá en situaciones de lo que llamamos infravivienda, barracas, etcétera, etcétera. Pero no será ya por un problema de falta de vivienda, de escasez, sino porque una parte de este parque estará destinada a segunda residencia. Sea como fuera, a partir de los años 80 aproximadamente, en España en general, en las principales ciudades españolas, el problema de la escasez desaparece, ¿no? Ya no pasa a ser el principal problema, ya hay los mismos hogares que las mismas viviendas principales y además hay viviendas secundarias, ¿no? Desde ese momento, el principal problema de la vivienda se empieza a situar en el plano de la accesibilidad, ¿no? Del acceso a la vivienda. Y de manera muy especial en las ciudades españolas y en general, sobre todo en las ciudades españolas, el problema se muestra de una manera muy acuciante durante el último boom inmobiliario, producido en España entre los años 97 y 2006. ¿Qué sucede? Se produce un incremento, una separación muy evidente entre los salarios y el precio de las viviendas, ¿sí? Se produce una separación muy grande entre estos dos componentes, ¿no? Tan determinantes a la hora de acceder a la vivienda. Por ejemplo, los datos precisamente que recopilé en mi tesis doctoral cuando estudié este periodo nos hablaban de un incremento de los salarios del 56%, mientras que el incremento del precio medio de la vivienda se había situado en el 300%, ¿verdad? Esto realmente, voy a pasar ya una diapositiva, nos había llevado a unas situaciones, esta separación de los precios, de la relación entre los salarios y los precios, durante este periodo de burbuja inmobiliaria tan acuciante, se pudo mantener, es decir, el esfuerzo de acceso que tenían que hacer los hogares para comprar una vivienda, se pudo mantener o no se disparó de esta manera tan grande, en buena medida debido a las condiciones de financiación. Aquí tenéis condiciones de financiación que son, digamos, diferentes, ¿no? Pero principalmente en España en aquel momento entraba mucho capital internacional, había mucha liquidez en los mercados internacionales, por tanto había mucho crédito.
las entidades financieras, las condiciones de los préstamos eran por más de un 100% del importe de las viviendas, por un periodo muy largo, y esto lo que hizo fue que se amortiguase, se moderase esta separación entre la evolución de los ingresos y la evolución de los precios, ¿verdad? Como aquí tenéis, por ejemplo, podéis ver en esta figura como hasta el año 99 estas líneas muestran cómo disminuye el esfuerzo de acceso a la vivienda, fijaros, pese a que los precios iban subiendo de una manera considerable, y en cambio, fijaros como aquí aún están ralentizados en los años 2001, 2002, 2003, cuando los precios estaban subiendo a un ritmo de un 20% anual y en cambio los salarios se incrementaban a un ritmo de un 2, un 3% de media, ¿no? Se mantenía, aún se estabilizaba este esfuerzo de acceso a la compra de la vivienda. Y finalmente ya en los últimos años de la burbuja los aumentos fueron tan grandes y los tipos de interés habían llegado a tocar techo, incluso luego subieron un poco en el año 2006, que este esfuerzo de acceso se incrementó, ¿no? Este es el momento principalmente en el que Miguel Solà nos apuntaba hace un momento, la encuesta de satisfacción de la población de Barcelona hablaba de que el principal problema de la vivienda era que el principal problema ciudadano era el de la vivienda, es este periodo, el 2006, ¿sí? Tanta población accedió a la vivienda en propiedad con unas condiciones de financiación aparentemente favorables que cuando vino la crisis y la restricción de crédito, tantísimas personas, como bien sabemos, han perdido la vivienda, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Es decir, se generó un problema de endeudamiento de los hogares tan y tan manifiesto, ¿sí? En este periodo, y esto es lo que podemos ver un poco en esta figura, fijaros que España y las ciudades españolas en general hay un claro predominio de la vivienda en propiedad, a diferencia de otras ciudades europeas, por ejemplo. Actualmente, aquí podemos ver, si nos centramos en esta figura, que hay diferentes ámbitos territoriales, pero solo centrándonos en esta figura, vemos que la propiedad, que es esta línea de aquí, se sitúa alrededor del 80% en el año 2011, mientras que el alquiler apenas llegaba al 18%, ¿sí? Si nosotros miramos esta otra figura, vemos que en desglosar la propiedad, es decir, viendo la población que tiene la propiedad pagada y la que la tiene pendiente de pagar, vemos que durante los años de la burbuja inmobiliaria, ¿veis? Fijemos, por ejemplo, en la línea verde oscura, que es un ámbito territorial. El año 91 había un 16% de población que estaba pagando hipoteca, el año 2001 ya era un 32% y el año 2011 ya era un 37%. Es decir, el régimen de tenencia en propiedad, realmente el régimen mayoritario no era tener la propiedad pagada, sino que era tener la propiedad pendiente de pagar, ¿sí? Bueno. En definitiva, el problema histórico de la escasez de vivienda, que ha sido el problema histórico durante más de un siglo en tantas ciudades, en el caso de España y de las ciudades españolas, a partir de los años 80 pasó a ser el problema de la accesibilidad, y en concreto durante el último boom inmobiliario, producido entre el 97 y el 2006, este problema se vio muy digamos, incrementado por esta diferenciación entre los salarios y los precios, que fue amortiguado por las condiciones de financiación, pero que trajo como consecuencia un incremento del endeudamiento de los hogares, que luego se ha traducido en este incremento de las situaciones de emergencia social, de exclusión social, durante el periodo de crisis económica iniciado en el año 2007 y hasta muy recientemente, ¿sí? Un poco os sitúo en estos antecedentes para que veáis este problema de la vivienda durante este periodo, para poder compararlo con el problema de la vivienda que tenemos ahora. ¿Sí? Erraríamos si nos basásemos en el mismo problema. No es el mismo problema que tenemos ahora. Me atrevería a decir que es incluso más grave. Veámoslo un poco, el problema de la vivienda en la actualidad, ¿sí? Este epígrafe lo he estructurado, este apartado lo he estructurado en 3 epígrafes. Voy a intentar desarrollar esta tesis, que consiste en
Se mantiene esta persistente separación entre los ingresos de los hogares y los precios medios de la vivienda, pero las condiciones de financiación no son tan laxas y flexibles como en el otro periodo, y por lo tanto el alquiler pasa a ser no una opción, sino la única opción de muchos hogares, de tal forma que la demanda está cautiva. Y este problema, a diferencia de lo que se daba en el otro periodo, que también, tiene una escala de abasto metropolitano, es una escala metropolitana, en el sentido que este incremento de los precios, también del alquiler, se ha dado en tantos municipios, no solo en las ciudades centrales o más grandes, ¿no? De tal forma que las opciones de elección se limitan al alquiler y cada vez a menos municipios, ¿sí? De tal forma que el curso de vida de la población, especialmente de las personas que se quieren emancipar, pero también de aquellos que no pueden pagar la vivienda y tienen que moverse, se ven enormemente limitadas y condicionadas. Esta tesis intentaré demostrarla en las siguientes diapositivas. De nuevo estamos con el incremento en el precio medio de la vivienda. Son cifras bastante alarmantes, ¿no? No nos situamos en los enormes crecimientos que se produjo en el periodo de burbuja inmobiliaria, pero claro, hemos de pensar que ya nos situamos en los mismos precios, ¿no? Por ejemplo, para tener cuatro cifras de referencia, en la ciudad de Barcelona los precios de obra nueva se han incrementado desde el año 2000, desde el año 2014-2015, que fue cuando se llegó a los precios más bajos después del boom inmobiliario. Desde el 2014-2015 hasta la actualidad, los precios de obra nueva se han incrementado alrededor del 20%, los de segunda mano del 43%, los del alquiler al 30%, ¿sí? ¿Vale? En cambio, los salarios medios se han incrementado alrededor de un 4%, durante este mismo periodo. Por lo tanto, estamos con el mismo problema de partida, el problema es el mismo, la diferencia entre la evolución de los salarios y la evolución de los precios, ¿sí? Esto lo podemos ver cuando lo traducimos a financiación, al esfuerzo, es decir, una cosa es la relación entre salarios y precio. Cuando incorporamos las condiciones de financiación hablamos de esfuerzo de acceso, en el sentido que todos los componentes financieros se introducen a la cuota que uno paga mensualmente, digamos, ¿no? Para comprar una vivienda. Con todo, con las condiciones de financiación, como los precios han vuelto a subir y los salarios no han vuelto a subir, nos situamos en la misma situación prácticamente que teníamos en el año 2006, ¿no? Donde veíamos que el esfuerzo de acceso ya era muy inaccesible para tantísima población, que era cuando salían las encuestas de Barcelona como el principal problema, y ahora vuelve a salir. ¿Por qué? Porque estamos en la misma situación, ¿sí? Vuelve a salir como principal problema de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque las condiciones de acceso, pese a que los tipos de interés han ido bajando, la diferencia entre los precios y los ingresos se han incrementado, y además, digamos, no hay tanta flexibilidad a la hora de otorgar crédito, con lo cual, si no se llega a la garantía necesaria, no te dan más importe por la hipoteca y no te alargan más años el plazo de la hipoteca, ¿sí? Con lo cual, y aquí es cuando un poco nos vamos a que la única opción para muchos hogares empieza a ser el alquiler. Es decir, ya no es una opción como en el periodo de la burbuja inmobiliaria, que una persona, una familia, no queriendo endeudarse más de la cuenta, no compraba y se iba a vivir de alquiler a un municipio metropolitano. No, es que ahora ya hay muchísimos hogares que no tienen esta opción de comprar, ¿sí? Y tienen que ir al alquiler. Pero es que en el alquiler está pasando lo mismo. Como los ingresos se incrementan a un ritmo mucho más reducido que no el precio del alquiler, el esfuerzo de acceso se está incrementando, el esfuerzo de pagar las mensualidades del alquiler se está incrementando. De tal manera que, como aquí podemos ver, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, para un hogar de aproximadamente 2.000 euros de ingresos de media mensual, tendría que destinar, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona,
tendría que destinar, a ver, 50. un 50% de estos ingresos a pagar un alquiler medio. ¿Sí? Esto que ha llevado, ¿no? De entrada, ahora retomaremos este tema. Pero quería insistir con la idea del alquiler como una única opción para muchos hogares, ¿no? Miramos otras estadísticas que hemos ido recopilando desde el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, ¿no? Y vemos en esta figura, tenemos en este color negro los contratos de alquiler que se han registrado, que hay registrados, vemos cómo se evolucionan desde el año 2006, se incrementan en el área metropolitana, y por otra parte tenemos las transacciones de compra-venta de segunda mano y de obra nueva, que vemos que cayeron drásticamente después del boom inmobiliario, y se han empezado a recuperar pues, desde el año 2014, 15, 16. En todo caso, sin llegar a aquellos niveles y sin llegar a superar el nivel de los contratos de alquiler actualmente. ¿Sí? Podemos ver, digamos, cómo el mercado, la demanda, el incremento de la demanda de vivienda de alquiler se ha aumentado durante estos años. Es cierto que a nivel estadístico no podemos diferenciar, y esto es un hándicap que estamos intentando solucionar, entre otros temas, desde el Observatorio Metropolitano de la Vivienda. Estos contratos que se registran no se puede diferenciar entre lo que son nuevos contratos y renovaciones, y más en un contexto en el que, como bien sabéis, con la Ley de Arrendamientos Urbanos, la duración máxima del contrato es de 3 años, con lo cual han entrado muchas renovaciones sobre la misma vivienda, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las hipótesis que tenéis aquí abajo, con las que estamos trabajando, y que explica en buena parte también este incremento de precios, es que el parque de vivienda en alquiler no se ha incrementado. La demanda sí, pero el parque no. Con lo cual, de nuevo, la demanda es más cautiva, aún si queremos. De hecho, si nos fijamos, el parque de vivienda en alquiler, en buena medida, se ha incrementado en los últimos años, y también el poder dar servicio a los nuevos demandantes, se ha incrementado en los últimos años en buena medida porque mucha de la población que vivía de renta antigua, por lo tanto, renta antigua era los tipos de contrato de alquiler que se incrementaban los precios anualmente en función del IPC o menos, ¿no? Y que, por tanto, no estaban en el mercado. Y estos contratos vienen de antes del año 86, cuando se aprobó una ley de arrendamientos urbanos en España. Es decir, es población que vivía de alquiler, que ya es muy mayor y que se ha ido muriendo. Se ha ido muriendo. A medida que esta población, que son esta línea gris, fijaros, ha ido desapareciendo, en buena medida se ha ido incrementando el alquiler de renta libre, a precio de mercado, es el que cualquiera de nosotros iríamos a buscar por nuestra condición. Pero esto ha llegado a un momento en que ya no ha crecido más, se está estabilizando, mientras que, como hemos visto en las anteriores diapositivas, hay mucha población que continúa sin poder acceder a otro tipo de vivienda y es cautiva del mercado de alquiler. Vemos ya las primeras diferencias respecto al problema de la vivienda, que para mí se amplían, porque en no poderse acceder a la propiedad, que era una válvula de escape también falsa, porque estas condiciones de financiación aparentemente favorables, de hecho no lo eran tanto, pero bueno, esta vía de escape está cerrada y solo queda otra, que es esta. Y en esta vía de escape el problema continúa siendo igual o más manifiesto. Ahora vamos a ver, o voy a pasar a ver la idea esta que comentaba, que este problema también es de abasto metropolitano. En este mapa se representa los ingresos necesarios para pagar un alquiler medio con un esfuerzo del 30%. Solo los municipios que están así con este color más claro se tiene que tener unos ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales. Es decir, solo hay 8 de los 36 municipios del área metropolitana y un distrito de la ciudad de Barcelona donde se podría pagar un alquiler destinando menos de un 30% de tus ingresos, si tienes unos ingresos de 2.000 euros al mes, una pareja, digamos.
donde están representados muchos jóvenes, netos al mes. ¿Sí? Y ya venimos a decir que las opciones de elección no solo es que ya no se puede comprar y se tiene que alquilar, sino que aunque alquiles y te muevas, ¿no? Porque antes las estrategias residenciales, si no podías comprar en el centro de la ciudad, quizá te movías a otro municipio y comprabas en otro municipio, con esa estrategia residencial no dejas de tener que destinar una parte muy importante de tu renta, con unos contratos de alquileres que vencen a los 3 años, con lo cual la estabilidad de ese ciclo vital se ve muy condicionada, ¿verdad? Esto es el problema, recapitulando, es la separación de nuevo entre los ingresos y los precios medios, con unas condiciones de financiamiento que difícilmente pueden compensar esas diferencias, con un incremento muy notable de la demanda de alquiler, precisamente en un contexto, no entramos en detalle, en los cuales los factores demográficos no presionan, es decir, las generaciones jóvenes que están entrando a demandar a vivienda son mucho menos numerosas de las que había hace 10 años, viene el baby boost, después del baby boom viene una bajada de entrada de generaciones nuevas, la entrada de población extranjera o saldo migratorio internacional es muy reducido, por lo tanto no hay estas demandas desde un punto de vista demográfico tan grandes, y aún así tenemos este problema de precios, ¿no? Por lo tanto, y finalmente otra cuestión a nivel de conclusión, para contextualizar el problema de la vivienda en la actualidad, es que efectivamente la población ve muy reducidas estas alternativas en el mercado metropolitano, tanto de vivienda como de alquiler, de vivienda porque ya directamente no puede acceder, y de alquiler porque incluso moviéndose, desplazándose en el mercado metropolitano, sus condiciones de acceso no son nada positivas, continúan siendo bastante frágiles. ¿Cuáles son las consecuencias sociales del problema de la vivienda actual? No del boom inmobiliario, que fue los desahucios, que fue el endeudamiento de tantos hogares durante tanto tiempo. No, el actual. Algunas de las consecuencias sociales, lo hemos compendiado en 4, habría más, pero son quizá las principales o los principales elementos que nos permiten tener elementos de diagnóstico sobre esta problemática, ¿no? El primero de ellos, la exclusión residencial. En segundo, ya veremos ahora en detalle este concepto de la sobrecarga de los gastos en vivienda. En tercer lugar, el retraso y las formas de emancipación y las condicionantes de la emancipación residencial. Y en cuarto lugar, el impacto sobre la segregación residencial. ¿Sí? Veamos el primero de ellos, ¿no? El incremento y la diversificación de las situaciones de exclusión residencial. ¿Por qué ya decimos incremento y diversificación? Porque los pocos estudios cuantitativos que trabajan sobre el fenómeno de la exclusión residencial en un sentido amplio, y lo han cuantificado principalmente en la ciudad de Barcelona, nos dicen que tanto si nos referimos a las personas sin hogar, como si nos referimos a las situaciones de inseguridad en la vivienda o de inadecuación en la vivienda, estos fenómenos se están incrementando. Se están incrementando. Pero además, se están incrementando cuantitativamente y se están diversificando. Por ejemplo, las personas sin hogar, cada vez hay más personas que tienen trabajo. Hay más población que viene de otros países que, debido a la mala gestión de los flujos inmigratorios, llega a nuestras ciudades y de manera muy especial a la ciudad de Barcelona, que es una ciudad de acogida, y se encuentra en situación de sin hogar, ¿no? Es decir, hay toda una serie de elementos de exclusión residencial, y en concreto en este fenómeno del sinhogarismo, muy diverso, y no responden a un perfil único, sino que es mucho más complejo, ¿sí? Por lo tanto, se crece cuantitativamente en las situaciones de exclusión residencial y se diversifican todas estas situaciones. Ahora aquí podríamos hablar de inseguridad, el tema de los asentamientos,
Es decir, estamos volviendo a situaciones en algunos municipios preocupantes. Perdona, ¿qué quieres decir con asentamientos? Barracas, de nuevo, aparición de... Sí. En solares, en espacios, digamos, urbanizados en la ciudad. No es un fenómeno solo de Barcelona que está en los medios, sino que en otras ciudades del área metropolitana se están reproduciendo estos fenómenos. La inseguridad jurídica, de volver a vivir en situaciones de realquiler, volver a alquilar habitaciones y no viviendas. No solo para situaciones temporales de un estudiante, no, para situaciones permanentes de familias. Es decir, estamos volviendo a situaciones del pasado, que responden a cuando estamos en un problema de escasez de vivienda. No entraré más en estas cuestiones porque a veces cuando lo digo parece que es alarmante, pero se van cuantificando y todo va sumando, ¿no? Y en parte cuando en las encuestas ciudadanas está saliendo otra vez el problema de la vivienda, no es una cuestión baladí, es porque responde a que cada vez hay más población que se encuentra en situaciones de exclusión residencial, como por ejemplo también situaciones de desahucios, y en situaciones no solo de exclusión residencial, y esto es lo más importante desde el punto de vista estadístico, sino en situación de sobrecarga de los gastos de la vivienda. Este concepto es muy importante. No estamos hablando, aquí no estamos estudiando de la población que quiere acceder a la vivienda. Estamos hablando de la población que ya está viviendo en una vivienda y está pagando el alquiler o la hipoteca. Y digamos, la encuesta de condiciones de vida se les pregunta a estas personas cuánto destinan a la vivienda, cuánto destinan a los gastos de mantenimiento, de suministros, y esto qué porcentaje representa sobre su renta, ¿no? Pues bien, y además esto lo podemos comparar con países europeos, etcétera, etcétera. Además tenemos el privilegio que en el área metropolitana de Barcelona esta estadística la podemos bajar a nivel de Barcelona, área metropolitana, a diferencia de prácticamente ninguna ciudad española y tan pocas en Europa. Por lo tanto, es una estadística bastante privilegiada que nos da mucha información. Fijaros, centrémonos, aquí hay muchos ámbitos territoriales, no hace falta mirarlos todos. Yo me gustaría que os centraseis, por ejemplo, en este dato, ¿no? Área metropolitana de Barcelona, alquiler a precio de mercado, esta cifra que es el 42%. Me está diciendo que un 40% de las personas que viven de alquiler en el área metropolitana de Barcelona están destinando más de un 40% de sus ingresos a pagar el alquiler y los gastos. Claro, después sale en las estadísticas. No estamos hablando solo de una cuestión de exclusión residencial, no estamos hablando solo de una cuestión de desahucios, estamos hablando de que a un colectivo cada vez más numeroso, que es todo este colectivo que está accediendo a la vivienda de alquiler desde hace 7 u 8 años, que no es minoritario, sino que es muy cuantioso y va creciendo, sobre ese colectivo el 40% está en una situación de sobrecarga. Es decir, es un problema colectivo, no es minoritario ya, es un problema que pasa a ser más que minoritario, no es mayoritario, pero es una gran minoría. ¿Sí? De hecho, si nos miramos estos porcentajes de la tasa de sobrecarga, están comparados con otros países de la Unión Europea de los 15, como podéis ver, estamos muy en el alquiler de mercado, siempre estamos muy por encima. Podemos mirar países, también aquí esta estadística, no querría haceros una falacia estadística, estamos comparando países con áreas metropolitanas, seguramente si nos fuésemos a las ciudades o a las áreas metropolitanas de estos países, la tasa de sobrecarga sería más elevada también, pero no las tenemos estas estadísticas, tenemos la suerte solo de tenerlas nosotros. Es un poco para flagelarnos quizá o para advertir del problema de la vivienda. El retraso y las condiciones de emancipación. Aquí, mira, esto que os avanzaba antes, no tenemos una condición de presión demográfica. Fijaros que la población de 16 a 29 años en el área metropolitana actualmente ha descendido respecto al año 96, cuando se inició el anterior boom inmobiliario.
en términos cuantitativos es muy inferior, incluso en términos relativos también. Es decir, no hay esta presión demográfica tan grande. Y si además añadiésemos los flujos migratorios internacionales, veríamos que son bien diferentes. En cambio, las tasas de emancipación, en este caso tenemos datos de Cataluña, vemos como desde el 2007 fueron bajando y se nos han estabilizado y de aquí no pasan. Perdón, han ido disminuyendo, han ido disminuyendo hasta un 23,8%. Es decir, la tasa de emancipación en este grupo de edad ha ido disminuyendo, pero ya no es solo que haya disminuido, ¿no?, sino es las condiciones en las cuales te emancipas, como hemos visto, ¿no?, con esta sobrecarga en el pago del alquiler. La cuarta consecuencia, o de las principales consecuencias sociales que se derivan del problema de la vivienda, es la cuestión de la segregación residencial. Yo creo que lo habéis tratado en alguna asignatura durante el máster, ¿verdad? Y digamos conceptualmente sabemos a qué nos estamos refiriendo, y que incluso este mapa pues quizá lo habéis visto ya con Ismael en la anterior conferencia, quizá, o con Oriol Nelo, porque hemos trabajado precisamente juntos en estos proyectos. Yo solo quería hacer notar que, digamos, esta separación cada vez mayor entre ingresos y precios podría tener consecuencias también en el incremento de la segregación residencial. Podría, digo, porque los últimos datos que tenemos son del 2012, pero podría apuntar a esta separación de mercados, ¿no? Mercado cada vez más precario de acceder a la vivienda, con un mercado que cada vez tiene más opciones de moverse en el territorio metropolitano, y más exclusivo, ¿no? Y es un poco el diagnóstico del cual venimos, en el cual se habían incrementado los barrios vulnerables, se habían doblado en una década y se habían cuadruplicado los más bienestantes en esta misma década, ¿no? Esa tendencia a la polarización de los grupos sociales en el territorio podría venir aún más acentuada con estas dinámicas de evolución de los precios y de acceso al mercado de la vivienda. De todas formas, esto pues, bueno, será una información que, en la medida en que se puedan actualizar estos datos de difícil disponibilidad, podremos ver cuál ha sido la evolución. En definitiva, un poco para cerrar este aspecto relativo a las consecuencias sociales que se derivan del problema de la vivienda actual. Este incremento y diversificación de las situaciones de exclusión residencial. Las dificultades de permanencia en la vivienda, sobre todo para quien vive del alquiler. El persistente retraso en la emancipación y este condicionamiento en el curso de vida, porque aunque te emancipes tienes estos condicionantes de acceso, ¿sí? Y finalmente los efectos sobre la segregación urbana. Fijémonos que estamos hablando de muchos colectivos que van sumando, y al final ya no es una minoría, sino que es un porcentaje de población más elevado, ¿sí? En definitiva, la vivienda, que tradicionalmente ha sido, incluso en periodos en los cuales se accedía a la vivienda en propiedad, o incluso por eso mismo, había sido un elemento de estabilidad, ha pasado a ser un elemento de inestabilidad, ha pasado a ser un elemento de seguridad para los hogares, a ser un elemento de inseguridad en el ciclo de vida de las personas, ¿no? Con las consecuencias que ello se deriva, no solo desde el punto de vista, por ejemplo, que como Miguel habrá estudiado también, ¿no? De la fertilidad, ¿no? Y de los hijos que tenemos, sino también, por ejemplo, de la igualdad de oportunidades, de cómo condiciona tu inserción al mercado laboral, de cómo condiciona tu no movilidad residencial, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la idea de que cada vez es para un grupo de población más numeroso, todos aquellos que no están pudiendo acceder al mercado de la compraventa y que están accediendo porque no pueden y porque no podrán, y están accediendo al mercado de alquiler. Visto el problema de la vivienda desde una perspectiva histórica,
focalizado el problema de la vivienda contemporáneo en esta segregación, en esta separación entre los ingresos medios y los precios de la vivienda, focalizado este problema contemporáneo en este periodo actual, bien en muchos aspectos muy diferentes respecto al del último boom inmobiliario, a mí no me gustaría dejar de destacar algunos retos que se plantean para las políticas de vivienda. Es decir, no solo me gustaría dejar el análisis, el diagnóstico de una situación que, como podéis apuntar, no es nada halagüeña, sino intentar ver cuáles son los retos que también desde el Observatorio Metropolitano de la Vivienda nos planteamos y las perspectivas que se podrían abrir en el campo de la política de vivienda. Tan y tan determinante a la hora de explicar el problema que hemos visto. Es decir, las políticas de vivienda no son un factor pasivo, sino al contrario, son un factor activo, pueden revertir esa situación, pero bien claramente. Es más, en buena medida, si estamos en la situación que estamos, es porque hemos aplicado unas políticas de vivienda determinadas y no otras. ¿Sí? Desde esta perspectiva, ¿no?, de la política de vivienda desde un punto de vista activo, como un factor condicionante de la situación de la vivienda, me gustaría hablar de los retos de la política de vivienda. Ya les avanzo que aquí, digamos, estamos en un campo en el cual el Observatorio Metropolitano de la Vivienda como órgano institucional está un poco más limitado. Yo hablaré más ahora a título un poco personal y de reflexiones que hemos hecho con otros investigadores, por lo tanto me permito hacer esta reflexión más académica en un espacio donde se puede discutir y debatir estos términos. Un poco para entender las posibles retos que se pueden plantear en la política de vivienda, es importante distinguir o tener una tipología de los instrumentos, ¿no? Y los podemos dividir en tres tipos: las políticas regulatorias, los instrumentos de planificación y las políticas con reflejo presupuestario. Estos serían los grandes instrumentos o tres grandes tipologías en las cuales agrupar las políticas de vivienda. ¿Sí? Antes de entrar en ellas, me gustaría también hacer una reflexión general. La vivienda, estudiar la vivienda es una cuestión, digamos, que se puede aproximar al estudio de la vivienda desde diferentes enfoques, desde diferentes disciplinas, y cuando lo trasladamos esto a las políticas sucede lo mismo, es decir, no hay un ministerio de vivienda que resuelva todas las cuestiones relacionadas con la vivienda, porque habrá un ministerio de economía o habrá una consellería de economía o un área de bienestar social de los ayuntamientos. Por lo tanto, la primera idea cuando hablamos de política de vivienda es que como la vivienda en sí misma es una cuestión transversal y que afecta a diferentes ámbitos de las instituciones y de las administraciones, a diferentes sectores. Uno. Segundo, en el marco competencial español, que es en el cual un poco estoy refiriéndome yo, pero en general en la mayoría de los ámbitos competenciales, las políticas de vivienda se tienen que tratar desde una perspectiva multinivel, es decir, difícilmente las acciones que emprenda una administración local o una administración autonómica o una administración estatal, incluso por ella misma, podrán tener el efecto deseado de si todas estas administraciones aplican medidas, ¿se entiende? Es decir, hay muchas medidas a aplicar, muchos instrumentos a aplicar, pero una administración sola, un nivel solo administrativo, no sería suficiente para desplegar o tener los resultados deseados. Incluso combinando los diferentes instrumentos entre diferentes niveles administrativos, los resultados serían variopintos. Sin ir más lejos, con una cuestión que está sobre la mesa, ¿no?, que es la regulación de los alquileres, ¿no?, o la ley de arrendamientos urbanos, ¿no? La medida que se tome en esta medida en concreto dependerá también de otras medidas que se tomen, fiscales, de gasto público, de otras normativas, ¿no? Con lo cual evaluar el éxito de una política solo por ella misma, sin el contexto del resto de instrumentos desde una perspectiva multinivel y transversal, es muy difícil, ¿no? Y en esto
se hace muchísima demagogia a nivel institucional, a nivel, digamos, de política de vivienda, ¿no? Porque, digamos, uno piensa que con una solución, con una política, con una actuación, con un instrumento, lo va a solucionar todo, y ya nos gustaría, pero diría más bien que no, ¿eh? Me atrevería a decir, vaya, con total seguridad de que no es así. Hecho este contexto un poco de lo que son las políticas de vivienda, transversales y multinivel, donde hay muchos instrumentos y muchas políticas a aplicar y todas son necesarias, pero una por ella misma, ninguna es la que lo solucionará todo. Voy a intentar un poco apuntar algunas de las que serían recomendables o que podrían desarrollarse en el corto plazo de tiempo, ¿eh? Primero me centraré en aquellas relativas a las políticas regulatorias, ¿eh? Una bastante evidente, ¿no? Sería relativa a la ley de arrendamientos urbanos en la línea de garantizar y mejorar la estabilidad y el proyecto vital de las personas, de los inquilinos, ¿eh? Es decir, como vosotros sabéis, la actual ley de arrendamientos urbanos, que es una modificación de la anterior, lo que hace principalmente es reducir el plazo de alquiler obligatorio a 3 años en lugar de 5 que eran anteriormente, ¿sí? Y además condiciona, tienen diferentes medidas, pero principalmente esta es la principal, y además condiciona la actualización del alquiler a elementos que pueden introducirse en el contrato y no exclusivamente a la evolución del IPC como venía siendo con la anterior legislación. Bueno, esto está en estos momentos en debate parlamentario en el Congreso de los Diputados y quizás se podría aprobar. Desde el punto de vista del observatorio y cualquier persona que se dedica a política de vivienda, considerando la vivienda como un problema, porque hay personas que no consideran la política como un problema, sino consideran la vivienda como un valor de cambio, por lo tanto, pues seguramente a estas personas les da igual garantizar y mejorar la estabilidad del proyecto vital del inquilino, no le interesa este tema. Pero si lo miramos desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades de la población, sería bastante lógico apuntar hacia mejoras en esta línea en la ley de arrendamientos urbanos. Lo mismo pasaría con la ley de urbanismo en Cataluña. La ley de urbanismo en Cataluña, el urbanismo es un instrumento a largo plazo, pero quizás el instrumento de los más eficientes, porque permite incrementar el parque público o el parque destinado a políticas sociales. En estos momentos el parque destinado a políticas sociales en España es muy exiguo, no llega, o en el área metropolitana es muy exiguo, no llega al 1,5% del total del parque, muy lejos de la media de otras ciudades, ¿vale? En buena medida esto se ha debido no porque no se haya producido vivienda pública en España, que se produjo tantísima, sino porque la gran mayoría de ella fue de compraventa, y no solo eso, sino que mucha de esta vivienda con el paso de los años se desclasificaba y se podía vender en el mercado libre, a un precio de mercado libre, ¿sí? Con lo cual, digamos, la inversión del Estado se perdió, ¿no? La cuestión es que ahora tenemos solo un 1,5% del parque, ¿no? Por lo tanto, parece bien razonable que la ley de urbanismo recupere aquellos preceptos que tenía la ley de urbanismo del 2004, que obligaba a los promotores, a los propietarios del suelo, a ceder hasta un 40% del suelo a las administraciones públicas para desarrollar vivienda pública. En estos momentos este porcentaje se ha reducido considerablemente, por lo tanto sería otra medida que sería muy importante, que sus resultados se verían a largo plazo, porque clasificar suelo, cualificarlo, gestionarlo, construir la vivienda, hacer las adjudicaciones, pasan 6 o 7 años como mínimo, pero son medidas que se tienen que tomar. ¿Sí? En otro campo, ya no en el regulatorio, sino más bien en los instrumentos de planificación, que un poco se pueden inserir también en este marco normativo, porque al final son instrumentos normativos que se tienen que cumplir, pero especialmente me gustaría destacar la importancia de desarrollar el planeamiento territorial urbanístico y de manera muy especial en el área metropolitana el Plan Director Urbanístico Metropolitano. Como bien sabéis vosotros, o si no os lo explico, es un documento que debería actualizar una parte de un antiguo documento de ordenación metropolitana urbanística
que viene del año 76 y que, digamos, han pasado pues, todos estos años, y que requeriría una actualización, entre otras cosas, para comprender que con las reservas de suelo actuales, con los mecanismos urbanísticos que hemos desarrollado hasta ahora, difícilmente podremos abastecer del parque de vivienda destinado a políticas sociales necesario para satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que ir a buscar otros instrumentos, no solo en suelo urbanizable, sino también en suelo urbano consolidado y no consolidado, que nos permitan incrementar y obtener vivienda protegida en esta ciudad consolidada, ¿sí? Por otra parte, no solo ya en el campo del planeamiento urbanístico, sino también en el planeamiento sectorial, sería muy conveniente aprobar definitivamente, que está en fase ya de aprobación, un instrumento sectorial bastante novedoso en el contexto europeo, que es un instrumento de planificación de vivienda a escala regional. No existen muchos a nivel europeo, ¿no? En estos momentos estamos en Cataluña en un estado casi de aprobación inicial de este instrumento, que permite precisamente cuantificar todas estas necesidades residenciales, valorar la disponibilidad de suelo y el potencial de vivienda protegida, y valorar cómo no es suficiente con eso y harán falta otras políticas de vivienda, ahora ya no solo de suelo, sino de otro tipo, adquirir viviendas a los grandes tenedores de propiedad, ayudas públicas al pago para las personas que no pueden acceder, políticas de cesión de vivienda, otra serie de instrumentos no urbanísticos, pero sí de política de vivienda, que ayuden precisamente a dar satisfacción a estas necesidades de vivienda. En otra escala más detallada, sería muy importante desarrollar los planes locales y de manera especial, no los planes locales de vivienda, sino desde una perspectiva supramunicipal, planes metropolitanos de vivienda, tanto en el área metropolitana de Barcelona como en cualquier otra área urbana o área metropolitana de Cataluña o de España, para planificar estas mismas actuaciones en materia de vivienda desde una perspectiva supralocal, que es precisamente donde nos movemos o donde se mueve el mercado residencial. Finalmente, además de las políticas regulatorias, además de las políticas de planificación, las más importantes son estas. Las más importantes son estas. Son las políticas con gasto presupuestario. Las políticas con reflejo presupuestario. Aquí tenéis un poco un cuadro del marco, digamos, español, en el cual podríamos diferenciar tres tipos, o son dos tipos, pero aquí ahora veréis por qué hemos hecho esta diferenciación. Tenemos las políticas con gasto directo, que son de diferentes tipos: ayudas a la oferta, es decir, a los promotores de vivienda pública, ayudas a los hogares, ayudas a la rehabilitación. Estas principalmente vienen del Estado y las comunidades autónomas, principalmente del Estado, en el caso español, y las comunidades autónomas lo pueden ampliar. Después tenemos las que también implican gasto, pero que son muy difíciles de contabilizar y de hecho no se contabilizan en la contabilidad nacional como política de vivienda, sino que se contabilizan como política social. Y es toda la política social que está destinada a resolver las situaciones de exclusión residencial, emergencia, sinhogarismo, etcétera, etcétera. Todos los recursos que se destinan desde las administraciones, principalmente locales, a intentar menguar, a intentar revertir las consecuencias negativas del problema de la vivienda, sobre la exclusión social, formarían parte de este capítulo. Aquí las administraciones locales, en su mayoría, la gran mayoría, han incrementado durante estos años estas partidas, porque son problemas que les afectan a ellos directamente y lo tienen en sus aceras. Y finalmente tenemos el paquete de políticas que serían con gasto indirecto o fiscal, también importantísimas. Por ejemplo, a la hora de establecer o de explicar por qué había tanta por qué hay tanta población viviendo en propiedad en España, esto que veíamos en las ciudades españolas, la principal explicación era que había unas políticas fiscales que no eran neutrales, que beneficiaban muy claramente la compra de vivienda en detrimento del alquiler. Por lo tanto, los sistemas residenciales de cada país están enormemente influenciados por las políticas de vivienda. No es que
la población española o de las ciudades del sur de Europa culturalmente o tengan un gen que les lleve a comprar vivienda en detrimento de los británicos o de los holandeses. No, no, es que las políticas de vivienda son radicalmente diferentes y en concreto respecto a esta cuestión relativa al gasto fiscal. La política fiscal afecta a muchas cuestiones, desde las desgravaciones en IRPF a los adquirientes de vivienda, a los arrendadores, a la rehabilitación o esta reciente que tenemos actualmente, que es el no pago del impuesto de sociedades a las sociedades de inversión inmobiliaria. Es una política que va encaminada a que te condiciona tu sistema residencial. Una estadística sobre esto, para que veáis en qué situación estamos y lo importante que sería esto, porque es el principal elemento. Aquí tenemos la evolución de la política de la inversión en el gasto público directo y indirecto de la administración central en vivienda, en política de vivienda, en estas de aquí. ¿Sí? Fijémonos, nos situamos en unos porcentajes muy bajos del 0,3, el año 97, fueron subiendo, pero fijaros que hay una diferenciación entre azul y rojo. El rojo es este de aquí y el azul es todo el coste, las devoluciones en las declaraciones de la renta que se han hecho a la población que ha comprado vivienda. Con lo cual, la política real, gasto social de vivienda, se situaría en este porcentaje, en esta parte tan pequeña roja. Aún así, sumándolo, estaríamos hablando de un 0,36% del PIB. Para que nos hagamos una idea, la media de la Unión Europea, no de los 15, sino de los 27, se sitúa en el 1,5%. Por tanto, aquí hay un margen grandísimo de recorrido para realmente hacer política de vivienda y resolver este problema que es el principal, por lo menos para la ciudadanía de Barcelona. Otra cuestión respecto al gasto. Las comunidades autónomas también tienen una parte, o tienen posibilidades de desarrollar políticas de vivienda mediante gasto. Y en este sentido, bien se tiene que decir que hay grandes diferencias entre diferentes comunidades autónomas. Y bueno, para no retratarnos mucho, no estamos entre las primeras. En definitiva, a modo de conclusiones, ¿sí? Tres grandes ideas, ¿no? Que yo me gustaría que se quedasen un poco de mi intervención, y en todo caso ahora comentamos aspectos que no hayan quedado suficientemente claros. La idea esta de la evolución del problema de la vivienda. Es un problema, digamos, que nace con la ciudad capitalista principalmente, cuando se incorpora la vivienda del suelo como un valor de cambio, no solo como un valor de uso, pero que en sus diferentes estadios o momentos ha ido evolucionando. El problema histórico de la escasez, en el caso de las ciudades españolas, se trasladó a un problema de accesibilidad principalmente a partir de los años 80 y de manera muy acuciante durante el último boom inmobiliario. Ahora bien, dentro de este problema de accesibilidad, actualmente estamos en una situación radicalmente diferente, en la cual el problema de accesibilidad ya no es tanto a la vivienda, sino al alquiler. Y no es tanto el alquiler como una opción, sino como la única opción, ¿sí? Esto limita mucho las condiciones de vida de la población y su curso de vida, ¿no? De esta forma, la vivienda ha pasado de ser un elemento de estabilidad a justo lo contrario, un elemento de inestabilidad. Además, para un grupo de población cada vez mayor, no solo aquellas personas que están en situación de exclusión residencial, sino aquellas que quieren acceder a la vivienda y aquellas que ya están viviendo la vivienda. Para solventar estas cuestiones, necesariamente se tienen que implementar políticas de vivienda decididas
en la línea de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, en la línea de satisfacer las necesidades de vivienda. Desde esta perspectiva hay diferentes instrumentos y se tienen que ver desde un punto de vista multinivel y transversal, pero quizá o seguramente el más importante y determinante sea el incremento del gasto de la política social en vivienda en este país. Y con esto lo dejaríamos. Gracias.